Bueno, buenos días. Un gusto compartir este encuentro con ustedes. Vamos a dar inicio a esta instancia de capacitación. Las temáticas que vamos a estar abordando son IBE, ILE, abordaje y consejería posaborto, AMEU. Esta capacitación va a estar a cargo del doctor Federico Bordón. Recordamos que esta instancia se inscribe en un proceso de capacitación que venimos teniendo desde hace un par de meses, en el cual se combinan instancias de capacitación presenciales junto a los equipos en los centros de salud y estas instancias virtuales, ¿no? En este caso vamos a volver a contar ahí con la presencia de Federico, quien va a estar coordinando la capacitación. Bueno, muchas gracias, Federico, todo tuyo. No se escucha. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bien, si no sacaba, si no ponía el micrófono no se iba a escuchar. Es difícil, sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy nos encontramos para continuar en este ciclo de formación con los dispositivos móviles. El tema de hoy va a ser el abordaje, lo que es la IVE, ILE, interrupción voluntaria o interrupción legal del embarazo. Y también vamos a hablar un poquito del abordaje y la consejería posaborto. Y más allá de que avancemos y abordemos lo que es el tratamiento medicamentoso, también vamos a hablar de lo que es la práctica, ¿no? de la aspiración manual endouterina. En ese sentido, después va a estar el encuentro donde vamos a realizar la práctica junto a la colocación de DIU, que fue el encuentro pasado. Bueno, va a estar la instancia práctica y ahí vamos a tener tiempo para tocar el instrumental, para ejercitarnos en la práctica y ojalá que en ese sentido sirva para que más equipos profundicen y lleven adelante estas prácticas que son necesarias, como vamos a ver, y que tienen que ver con prácticas de calidad, ¿no? Atención de calidad. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Cualquier pregunta o duda, si quieren registrarla, anotarla para el final y retomamos y charlamos al final sobre lo que necesiten saber. No quería dejar pasar, antes de ingresar con las cuestiones más de la práctica, enmarcar lo que tiene que ver con la IBE-ILE en un contexto, ¿no? Porque fue resultado de luchas históricas y de cambios en el marco normativo que han sido sumamente necesarias para hoy en día poder estar garantizando estas prácticas en un contexto de seguridad y en un contexto más acorde a derecho, ¿no? Pero sí tenemos que saber que también la atención de las personas gestantes en situación de aborto, de una interrupción legal o voluntaria del embarazo, también se marca dentro de una atención de calidad y que si nosotros no seguimos esas recomendaciones, estaríamos ejerciendo violencia obstétrica, ¿sí? Y la violencia obstétrica también se marca dentro de lo que es la violencia de género. No está de más remarcar que la violencia de género ha sido enunciada como un problema de salud global, como una epidemia global por la Organización Mundial de la Salud ya en 2013, ¿sí? Así que hace tiempo, ¿sí? Entonces me parece que también el sentido de nuestra práctica y de poder rever nuestras prácticas, repensarlas, tiene que ver con eso, ¿no? Estamos garantizando derechos. Ahí un poco sobre todo para valorar nuestra normativa, ¿no? Porque está demostrado a nivel mundial, bueno, fíjense, este es un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud, digamos, y ya había 25 millones de abortos peligrosos, ¿sí? Eso representaba un poquito menos de la mitad de todos los abortos que se hacen en un año en el mundo, ¿sí? Esto fue de 2010 a 2014 y la gran mayoría se realizaban en países en desarrollo. Además,
este estudio también lo que permitió demostrar es que los lugares donde las normativas eran más restringidas, ¿sí? Eso no disminuía el número de abortos, sino que empujaba las prácticas a condiciones de peligrosidad, ¿sí? Eso es importante de destacar. Esto es un mapa a nivel, es un mapa planiferio, digamos, donde vemos en colores las diferentes normativas que hay en el mundo, la legislación en el mundo, cómo los países legislan la problemática del aborto. En color, bueno, fíjense en el color de Argentina, digamos, en donde está permitido, ¿sí? Después hay variables, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es nuestra normativa. Y los colores más tirando al rojo, al bordó, son donde está prohibido o donde está más restringido, ¿sí? Esto nos da un panorama a nivel mundial de cómo se legisla el aborto. Entonces ahí tenemos los modelos, ¿sí? de legislación, en donde hay lugares donde está penalizado sin excepciones. Y tenemos a Argentina, ¿sí? Ahí pueden fijarse en verde, está antes de la ley, en el 2020, donde había un modelo de indicaciones y de causales. Actualmente, a partir de la ley IVE, tenemos un modelo mixto, ¿sí? En el cual se conjuga lo que son la edad gestacional y también las causales. Fue muy importante, digamos, poder avanzar en esta legislación porque estaba demostrado que el régimen de causales solo había fracasado en la Argentina, porque esto imponía un montón de barreras, tanto burocráticas, de actitudes en los equipos, barreras institucionales, lo cual hacía que se restrinja el acceso al aborto y además estigmatizaba no solo a los equipos, sino también a las personas que solicitaban la práctica. Además, había una desigualdad geográfica. Por ejemplo, en nuestro país no era lo mismo solicitar la práctica del aborto en Jujuy que en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, que históricamente ha tenido una mayor permeabilidad y un mayor acompañamiento de esta práctica. Por otro lado, también este régimen forzaba la maternidad, ¿sí? Forzaba a llevar adelante embarazos no intencionales y ponía en riesgo, digamos, la salud y la vida de las personas. La penalización, además, ha sido ineficiente, ¿sí? Porque estaba demostrado que la amenaza penal no desalentaba a realizar la práctica y no terminaba protegiendo a nadie. Entonces, esto lo que hacía era generar mayor morbilidad y mortalidad. Y además, como una herramienta penal, dejaba un mensaje, ¿sí? Un mensaje moral que no tenía reparos en los efectos negativos que traían la salud de esas personas. Y por otro lado, también hay numerosos estudios en los cuales ha demostrado que en los países que se ha despenalizado el aborto, eso no pronostica, ¿sí? Un número mayor de abortos, ¿sí? Hay estudios en Finlandia, hay en algunos países europeos donde se ha demostrado. A veces la despenalización sigue de un aumento leve en el número de abortos, pero que tiene que ver con un mayor registro, ¿sí? Porque se empieza a registrar la cantidad de prácticas, pero que después, con el tiempo, se sostiene el mismo número. Además, la penalización afectaba el principio del derecho constitucional a la igualdad, generaba muertes por aborto inseguro, violando el derecho a la vida de esas personas, y además esas restricciones penales afectaban la sexualidad y la reproducción de las personas, y por lo cual también afectaban su autonomía. Acá tenemos un registro del año 2022 donde se informó cuántas interrupciones voluntarias se habían realizado dentro del sistema de salud. Tengan en cuenta que esto fue muy poquito tiempo después de haberse aprobado la ley, por lo cual tal vez los sistemas de registro, además que hay un montón de sistemas de registros provinciales y nacionales, y por ahí pueden no estar alineados. Bueno, los registros empezaron a tener importancia y empezamos a tener datos, ¿sí? A generar datos, que como ustedes saben, la importancia de tener datos nos posibilita, ¿sí? La cuestión de la planificación, ¿sí? Y de poder
monitorizar lo que es una política pública, ¿no? Entonces, fíjense que en Argentina hubo 96.000 interrupciones voluntarias o legales del embarazo, y también es interesante ver la diferencia de los registros entre las provincias. Santa Fe, tenía un registro interesante, y creo que la provincia de Santa Fe también ha tenido una política desde hace mucho tiempo de registro de esta práctica, de acompañamiento, de capacitación de los equipos, y por ahí también tiene que ver con esos datos que nos arroja esta estadística nacional. Para ya ir profundizando un poco más en el marco legal, fíjense que hay un montón tenemos, ¿sí?, resguardo en un montón de normativas. Tengamos en cuenta el Código Penal. Bueno, en 2012 estaba el fallo FAL de la Corte Suprema de la Nación. También se realizaron protocolos para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Y bueno, en diciembre de 2020 se sancionó la ley 27.610. Esta ley expone lo que es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y establece cómo debe ser ese acceso. Se publicó en el Boletín Oficial en enero del 2021. Y debemos tener en cuenta que esta ley es de orden público y de aplicación obligatoria para todo el país y todos los subsectores de salud, ¿sí? Por lo cual forma parte del programa médico obligatorio, teniendo que garantizar todas estas prácticas, ya sean tratamiento, diagnóstico, todo lo que tiene que ver con la atención, en forma gratuita, una cobertura al 100%, incluso, como decíamos recién, bueno, las prepagas, las obras sociales. E involucra a todo el personal de salud, y esto me parece clave dejar en claro qué entendemos por personal de salud. Son todas las personas, ¿sí?, que ocupamos roles y funciones y que nos desempeñamos en los servicios de salud de todos los niveles e incluso en las áreas de gestión. Bien, ¿qué nos dice la ley? Que decíamos que es un modelo de causales, es mixto, ¿sí? Porque establece semanas de gestación y a partir de ciertas semanas nos empezamos a regir por lo que son las causales. Tenemos la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de embarazo inclusive. ¿Qué quiere decir inclusive? Hasta 14 semanas y 6 días. En ese periodo la persona no requiere acreditar ninguna causal. Con la simple solicitud de la práctica, los servicios de salud lo deben garantizar. A partir de las 15 semanas hablamos de lo que es la interrupción legal del embarazo. ¿Por qué legal? Para ser legal tenemos que acreditar una serie de causales. Puede ser por violación, en el cual se firma una declaración jurada, la persona no necesita hacer una denuncia policial ni de ningún otro orden, simplemente los equipos de salud toman una declaración jurada, que es una constancia en donde la persona da datos, ¿sí?, informa los datos que puede aportar sobre la situación de violación, abuso. Y otra causal puede ser si este embarazo pone en peligro o en riesgo la salud o la vida de la persona gestante. Ahora vamos a profundizar un poquito en esos términos. Como decíamos recién, entonces, un sistema mixto de plazos y causales que retoma, ¿sí?, las causales que el Código Penal en Argentina ya lo establecía desde 1921. ¿Sí? Lo que sucedía era que antes las universidades no formaban profesionales, ¿sí?, o socialmente se enseñaba también que el acceso al aborto estaba restringido y estaba penado, ¿sí? Lo que pasó después, con el tiempo y sobre todo en las últimas décadas, que es una frase que me gusta repetir de una abogada, Ramón Michel, del CEDES, que vimos un proceso de desclandestinización del aborto legal, ¿sí? Es decir, se empezó a enseñar y a mostrar de otro modo lo que el Código Penal ya decía y ya permitía desde 1921. Una vez que la persona solicita la interrupción voluntaria o la interrupción legal, tenemos un plazo máximo de 10 días,
¿sí? Para garantizar la prestación. Por otro lado, reconoce lo que es la objeción de conciencia, que no puede ser institucional, tiene que ser de trabajadores en particular, que además tiene que estar informada. Si la persona que solicita una interrupción de un embarazo tiene manifestada o ha manifestado la objeción de conciencia, tiene que derivar, ¿sí?, a esa persona a un efector que realice la práctica. Y derivar formalmente, ¿sí? No es decir, bueno, sí, anda allá, que te van a atender, sin decir horario, sin decir nombre, sin decir institución, dirección, sin hacer una derivación escrita, ¿sí?, o un contacto con el equipo que la va a recibir. Por lo cual la objeción de conciencia no libera, ¿sí?, a las personas de realizar una derivación oportuna y temprana de la situación. Y además tengamos en cuenta que la objeción no puede darse si somos el único trabajadora que podemos garantizar la práctica en ese momento. Y tampoco podemos objetar si estamos en una situación de urgencia-emergencia. Volvemos a repetir, entonces, esta práctica se incluye dentro del programa médico obligatorio, por lo cual esta debe ser garantizado por todos los subsectores, por todas las instituciones de salud. Tiene algunos principios rectores que ahora los vamos a desglosar un poquito porque me parece fundamental que podamos entender el por qué acompañamos y debemos acompañar esta práctica en términos de calidad. Hablamos de trato digno, es decir, no vamos a poner en cuestión las convicciones personales, sociales o políticas o de la biografía de esa persona. No debemos realizar prácticas que sean violentas y que perpetúen las violencias de género. Y también tenemos que tener en cuenta el respeto de la identidad de género de la persona que decide interrumpir el embarazo. Tal vez en las diapositivas, en el video que vaya a mostrar, se habla de mujeres, pero recordemos que hablamos de personas con capacidad de gestar para tener en cuenta todas las identidades de género existentes. Privacidad y confidencialidad. Tenemos que construir un ambiente en donde se respete la confianza y la intimidad de la persona. Informar de esta confidencialidad y ser garantes de esto debe ser respetado por todo el equipo de salud, incluso administrativas, por ejemplo. Solo vamos a incluir a otras personas del ámbito familiar de la persona, solo si ésta nos lo autoriza. Y en situaciones de atención de niñas y adolescentes, veremos, ¿sí?, si hay una cuestión de abuso, bueno, las obligaciones, ¿no?, de formular las denuncias correspondientes como equipo de salud. Pero aún así también vamos a respetar la privacidad y la confidencialidad. Bueno, acá lo que les decía, esto de que estamos obligadas a comunicar la vulneración de derechos. Eso está previsto en el artículo 30 de la ley 26061 y el deber de formular una denuncia penal. Autonomía de la voluntad, es decir, vamos a respetar a las personas en relación a los derechos reproductivos y tampoco vamos a juzgar las decisiones, ¿sí?, que tomen las personas con la información que le brindemos. Y no podemos realizar juicios de valor de ningún tipo, ¿sí?, ya sean personales, religiosas o axiológicas. Acceso a la información. Vamos a brindar la información científica disponible y ahí tenemos que informar sobre todo, ¿sí?, cuáles son las opciones que tiene la persona frente al diagnóstico de un embarazo, qué procedimientos se pueden realizar, qué métodos anticonceptivos tiene a su alcance o cuál es el derecho en relación al acceso a los anticonceptivos, cuáles son los tiempos, a dónde se van a realizar las prácticas, quiénes vamos a intervenir en el proceso. Y además debe ser en un lenguaje claro, debemos transmitirlo de manera que la persona lo pueda comprender y entender. En este punto tengamos en cuenta las situaciones de personas con diversidad funcional, ¿no?
tendremos que buscar hacer los ajustes necesarios para que podamos transmitir correctamente a todas las personas la misma información. Calidad hace referencia a que garantizar esta práctica y cómo debemos brindar esta práctica debe seguir los estándares de calidad, ¿sí? Por eso disponemos de protocolos a nivel nacional y también a nivel local. Hay provincias por ahí que han realizado sus propios protocolos, pero bueno, todos responden a la calidad, a la evidencia científica, a los estudios que se han hecho a nivel internacional y los métodos que sabemos, ¿sí?, que son seguros y que debemos garantizar a las personas en estas prácticas. En relación al derecho a la información, también quisiera remarcar el principio de transparencia activa. ¿A qué hace referencia a este principio? Cuando alguien nos consulta, ¿sí?, por el diagnóstico o tiene un atraso o bueno, ya hay un diagnóstico de embarazo, no debemos obviar que esa persona quiere continuar con el embarazo, ¿sí? Puede ser que esa persona no tenga el conocimiento o el acceso a la información sobre la ley 27610. Entonces, nuestra obligación es informar. Bueno, hay un embarazo, no nos vamos a alegrar ni festejar como se hacía antes en muchos equipos de salud y que se sigue haciendo en algunos lugares, sino que, por el contrario, vamos a aconsejar en opciones. Bueno, hay un diagnóstico de embarazo, estas son tus posibilidades, estas son las opciones, ¿qué es lo que querés hacer ahora? ¿Sí? Eso se refiere al principio de transparencia activa. Tenemos que explicitar la posibilidad de la interrupción de embarazo. También me parecía importante que podamos retomar el concepto de salud, y esto es para poder construir lo que son las causales en gestaciones de 15 semanas o más. Porque hablábamos de un peligro o un riesgo de la salud o la vida de la persona. En relación al término de salud, debemos entenderlo en el sentido más amplio, ¿sí? Incluir todo lo que tiene que ver con los elementos físicos, mentales y sociales que hacen a la construcción de la salud. Y algunas preguntas para guiar el recorrido de lo que es la atención en lo que es IBE-ILE. Bueno, ¿qué tanta afectación de la salud qué tanto afecta esta gestación, ¿sí?, la salud de la persona? ¿O cuánto pone en riesgo, ¿sí?, la salud o la vida? Y además, ¿cuánto está obligada esta persona, ¿sí?, a soportar ese riesgo? ¿Quién lo va a definir? ¿Lo va a definir el equipo? ¿Lo va a definir la persona? ¿Cuándo existe un riesgo o una afectación irrazonable? ¿Sí? ¿Y cómo se prueba, además, este riesgo o este peligro? Bueno, esas son todas cuestiones que las vamos a tener que trabajar como equipo, pero sí me parece que debemos dejar en claro que no vamos a ser nosotros como equipo de salud quienes van a cuestionar o van a definir, sí, me parece que este embarazo te pone en riesgo en más o en menos a esta persona por su situación de vida. Y no, eso se va a construir con la persona que solicita la interrupción y quien tiene la capacidad para decirnos cuánto le está afectando en su salud o en su vida, ¿sí? Y cuánto está dispuesta esa persona, o cuánto riesgo está dispuesta a aceptar esa persona para su propia vida, ¿sí? Y como equipo vamos a acompañar esas definiciones. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, algo que quieran acotar? Para así ya poder introducirnos en lo que tiene que ver específicamente con los procedimientos para interrumpir un embarazo. ¿Vamos bien? Bueno, avanzamos entonces. En relación a los procedimientos para interrumpir un embarazo, vamos a hablar más en líneas generales lo que es la atención integral y lo que es la consejería en opciones para el acceso a la IBE-ILE.
Respecto a la atención integral, bueno, las personas con sospecha de un embarazo, que vamos a terminar diagnosticando un embarazo, o quienes ya traen un diagnóstico de embarazo, va a ser recepcionada en el sistema de salud. Ahí vamos a tener que brindarle toda la información y la orientación en una primera consulta. Vamos a abrir una historia clínica, vamos a hacer la evaluación clínica de esa persona, que vamos a ver que no es exhaustiva esa evaluación clínica en relación a un examen físico, me refiero, exhaustivo, porque como ustedes saben, la IBILE puede tener una primer consulta a partir de lo que es la teleconsulta, ¿sí? Es decir, a distancia o por cualquiera de los medios tecnológicos que hoy disponemos y que facilitan el acceso a esta práctica. Tal vez no en todos los casos se pueda avanzar en la atención de una IBILE solo con teleconsulta, pero en la gran mayoría sí. Y es una oportunidad para iniciar la atención, incluso en lugares donde están muy alejados o que no hay profesionales que aborden esta práctica en particular. Pero vamos entonces a abrir la historia clínica, la evaluación clínica, y en el caso de que ya no haya estado diagnosticado, bueno, detectar el embarazo y la edad gestacional. Vamos a realizar la consejería en opciones, vamos a informar sobre los procedimientos disponibles para esta persona en particular, según la edad gestacional y según las posibilidades. Y ahí sí va a tener que tomar una decisión en conjunto la persona, si avanza en lo que es la solicitud de interrupción del embarazo, y ahí va a empezar a correr el plazo de los 10 días, o no, si desea continuar con este embarazo, en el cual va a haber un control de embarazo y además vamos a informar de todos los derechos que tiene esta persona, pero también tengamos en cuenta que continuar con el embarazo no significa que esa persona va a maternar, paternar, ¿no? Porque puede ser que continúe con el embarazo y, bueno, inicie un proceso de adopción posterior. Bueno, todas esas cosas son cuestiones que debemos informar también como equipo y acompañar como equipo. En el caso de que avancemos en la interrupción del embarazo, luego de brindarle toda la información, la persona va a tener que firmar un consentimiento informado, ya sea de IBE o de ILE. En el caso de lo que es la interrupción legal, que dijimos más de 15 semanas con causales, en el caso de que sea por una violación, vamos a tener que adjuntar la declaración jurada y vamos a tener que constatar la causal, ¿sí? Describir la causal. Yo les voy a compartir, les voy a dejar información cómo construir las causales, ¿sí? Porque por ahí es lo que más nos cuesta desde los equipos de salud, identificar todas las situaciones que pueden estar afectando la salud de la persona. Algunos ejemplos, ¿sí?, que podemos dar. Cuestiones de vivienda, habitacionales, ¿sí?, un déficit habitacional, cuestiones laborales, cuestiones vinculares, ¿sí?, si está en el marco, por ejemplo, de violencia de género esa persona, o el embarazo tal vez fue buscado en un contexto vincular diferente al que se encuentra ahora la persona, ¿sí? Se separó, está viuda, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hay un montón de cuestiones que pueden cambiar, las situaciones que propiciaron buscar un embarazo, cuestiones que tengan que ver con más subjetivas también, ¿sí? Las cuestiones subjetivas pueden afectar pueden definir la toma de decisión. O sea, podamos pensar también en un concepto bien amplio, como decíamos, de salud, los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Bien, una vez que avanzamos en esto de la firma de los consentimientos y que la persona va a avanzar en este procedimiento, bueno, vamos a procedimiento específico de lo que es la interrupción. Y posteriormente a eso vamos a brindar la atención posaborto, con lo que tiene que ver la consejería en salud sexual y los métodos anticonceptivos. Retomando un poquito también lo que vimos en los encuentros anteriores de la IPEO, ¿no? de la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico. Ahí volvemos a ver lo que decíamos recién. Si decide interrumpir el embarazo, entonces tenemos IBE
menos de 15 semanas, ILE más de 15 semanas. Y acá lo que también les comentaba, ¿no? Si decide continuar con el embarazo, bueno, puede ser que continúe con el embarazo y después dé en adopción, ¿sí? O pueda maternar, paternar, criar. De todos modos, también ahí vamos a trabajar lo que es la anticoncepción posterior. Bien, esto es un poquito más de lo mismo, pero suma lo que es cómo vamos a abordar, ¿sí?, la interrupción voluntaria o la ILE, ¿sí?, con qué métodos. Y acá lo que recomienda Nación es que hasta las 12 semanas inclusive el procedimiento preferentemente se puede brindar en forma ambulatoria, ¿sí? Después de las 12 semanas, Nación, desde Nación, en lo que es la guía, sugiere internación. Y acá también está bueno poder dejar en claro que no tiene que ver con una cuestión del riesgo, ¿sí? Porque entre las 12 semanas, las 13, 14, 15, no es que aumenta el riesgo de la práctica, sino que hay una cuestión más subjetiva también, que no es lo mismo realizar una interrupción a las 6 semanas, 7, hasta las 12, ¿sí?, que el producto de la gestación que se va a expulsar o las molestias, los dolores, van a ser diferentes a las 13, 14 semanas, ¿sí? Entonces, esta recomendación que se realiza en relación a brindar una internación tiene que ver más con mejorar el acompañamiento, ¿sí? Tiene más que ver con eso, no por el riesgo. Y sí, fíjense que después de las 15 semanas, en donde estamos hablando de ILES, el acceso al procedimiento va a ser con internación, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Cualquier cosa les digo a mis compañeros o compañeras que me avisen si escriben algo en el chat, porque bueno, no lo estoy pudiendo ver. Perfecto. Bien. En ese cuadro resumimos lo que veníamos diciendo de las características, cómo tienen que ser la atención, ¿sí?, de una IBILE. Es lo mismo que veníamos charlando, así que no me voy a detener en esto. Bien, vamos a avanzar entonces en el proceso de atención. Dijimos que vamos a realizar la historia clínica, en donde va a dejarse constancia de la consejería en opciones que se brindó. Y vamos a profundizar en lo que es la anamnesis, ¿sí? Vamos a preguntar, bueno, cuándo se enteró del embarazo, cómo se sintió con eso, si realizó algún estudio, si no realizó ningún estudio, si ha tenido sangrado, si no. Bueno, vamos a hacer una anamnesis para ver en qué situación está esa persona, ¿sí? Discúlpame, sí. Hay una mano levantada de Celeste. Bien. Celeste. Hola, ¿cómo va? Buen día. Fede, quería, pensando, digamos, a quienes estamos, es dirigido esta capacitación y los lugares, sobre todo, porque esto de 12 a 14 semanas no me parece menor, digamos, dejarlo pasar, si bien es algo que después vamos a trabajar en los encuentros presenciales, la decisión, digamos, ¿no? Si bien no solamente el protocolo de Nación, sino todo lo que tenemos a disposición de OMS y de otras guías también internacionales que vamos a poder brindar en cuanto a las estadísticas de poder seguir acompañando ambulatoriamente, es algo que se va a decidir en el equipo con la persona, porque a veces no es muy fácil y sencillo decidir una internación en mujeres. Digo, ¿por qué voy a decir mujeres? Porque la mayoría que abortan y abortamos somos mujeres. Es dificultoso conseguir desde todas las localidades alejadas de las grandes ciudades una internación. Entonces, eso me parece, porque si no parece, ¿no?, como que lo decimos así en la guía y nada más, o lo dice Nación, digo, y más allá de Nación, Santa Fe me parece que tenemos una historia muy larga de acompañamientos en interrupciones como para poder tener esta información y trabajar con las personas y los equipos, ¿no? Que es algo que, bueno, podemos manejarlo también desde los lugares AMCOS, desde CAPS, desde lugares ambulatoriamente.
Digo que tenemos suficiente evidencia científica para poder acompañar sin que el riesgo de la mujer, sin que la vida o la salud de la mujer se ponga en riesgo. Me parece importante decirlo, porque atrás de todo esto hay un montón, ¿no?, de evidencia científica sobre la medicación y las opciones que tenemos para la evacuación uterina. Por eso me parecía que no quería pasarlo, decirlo, que no quede ahí, digamos, en el tintero, así como algo más. Me parecía importante, Fede, poder decirlo. Sí, me parece bien, sobre todo esto que venía diciendo, esto, de que no es una cuestión de riesgo, ¿sí? Es una cuestión de acompañar mejor. Y si podemos garantizar las condiciones de acompañamiento de forma ambulatoria, y eso lo definimos como equipo junto a la paciente, digamos, perfecto, ¿sí? Y también remarcar esto, es una recomendación y estamos hablando de un protocolo. Y los protocolos tienen que adaptarse a las personas, no las personas a los protocolos. Así que, exactamente, sí, y que no es necesario la complejidad, digo, de necesitar la complejidad de tener un segundo o tercer nivel, sino de equipos de salud que estén capacitados. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que me parece más importante, que no necesitamos un hospital de tercer nivel para tener cerca, ¿sí? Y eso nos lo da la estadística y la seguridad de la medicación con la que contamos. Por supuesto que Santa Fe, por ahí lo pasaste un poquito más rápido, no es casualidad, digamos, ¿no?, que tengamos las estadísticas que tenemos, la producción pública de misoprostol y mifepristona, que eso está a disposición y está en las farmacias de todos los AMCO de toda la provincia. Y que no se utilizan, digo, entonces por eso es importante decirlo así, ¿no? Y que la mayoría también de las interrupciones se realiza en primer trimestre. La mayoría de las mujeres sabemos que estamos embarazadas antes de las 6 semanas. Entonces, inclusive antes de las 12 semanas, ¿no? Entonces, acompañar una interrupción en el primer trimestre, menos de 12 semanas, estamos casi sin riesgos para hacerlo ambulatoriamente. Entonces, eso también es importante decirlo. Muy bien. Gracias, Celeste. Samantha. Hola, ¿cómo andás? ¿Y qué pasa con una paciente si se entera del embarazo a las 16 semanas y no lo quiere gestar? Bien. En ese sentido, Samantha, lo que veníamos hablando recién de la interrupción legal, ¿no? Ahí ya estamos hablando de 15 semanas o más, ¿sí? Y los equipos también tenemos que acompañar ese pedido en lo que tiene que ver con la identificación de las causales, ¿sí? Las causales, como decía recién, en un aspecto amplio, ¿sí? Generalmente, cuando no hay una cuestión estrictamente orgánica, ¿sí? Por ahí se nos complica esto en los equipos, ¿sí? Cuando no hay no hay una hipertensión declarada que no está controlada o alguna condición, digamos, estrictamente orgánica en la cual un embarazo aumenta el riesgo, se nos empieza a complejizar un poco más y no sabemos cómo acompañar ese pedido. Y en realidad, cuando empezamos a ver un poquito más en profundidad y contrastarlo, digamos, con este concepto de salud bien amplio, empezamos a ver que hay un montón de causales que justifican ese pedido, ¿sí? Cuando empezamos a ver esto que decía recién, ¿no? De lo habitacional, de lo laboral, de lo económico, de la crianza, de las cuestiones de género, ¿sí? Seguramente vamos a encontrar en esa persona un montón de causales que podríamos acreditar para acompañar ese procedimiento de la mejor manera. Otra pregunta, disculpa mi ignorancia. Por ejemplo, va una adolescente de 14 años con un embarazo de 7 semanas. Bueno, accede al ILE y después, si ella no quiere un método anticonceptivo, ¿cómo se abarca o se sigue por ese paso? Bien, ahora lo vamos a profundizar. Porque puede ser que siga teniendo otros embarazos repetidamente y no va a vivir siempre de ILE. Sí, eso en un adolescente como en cualquier otra persona. Ahora vamos a remarcar la importancia de la IPEO y de la anticoncepción. Perdón, me parece ahí que para aclararle a Samantha, volví a la plaquita, me parece que no quedó muy claro, Samantha, ¿cómo estás? Bien, ¿De dónde sos vos, Samantha? Soy de Santo Tomé. De Santo Tomé, bueno.
Justamente, volver a la plaquita de IVE-ILE, me parece que ahí eso es muy importante, ¿sí? ¿Cuándo es SIVE? ¿Hasta cuándo es SIVE? Y a partir de cuánto es SILE. Y en esto de los causales, una anterior que decías lo del, donde estaban las causales, Fede, donde nombraste las causales, porque finalmente es lo que me parece que cuesta, es entender la ley, ¿no es cierto? Sí, no, yo no, lo que quería preguntar, no sé si desde mi ignorancia, no sé, por ejemplo, un adolescente, si ya se hizo un ILE, fue acompañada de alguien, y si después no quiere tomar un método anticonceptivo, ¿cómo se va en ese tratamiento? ¿Tiene un acompañamiento, un seguimiento para que no vuelva a pasar otra vez? Seguí Fede vos, pero contestale a Samantha, yo después si querés hago alguna intervención en eso, pero es importante entender cuándo es IV y cuándo es SILE, volver a remarcar este concepto, me parece, Fede. Bien. Lo que tiene que ver con IVE, que dijimos que era la interrupción voluntaria, en la cual no hay que justificar ninguna causal, es hasta las 14 semanas inclusive, 14 semanas, 6 días. ¿Sí? A partir de las 15 semanas vamos a tener que justificar o trabajar lo que son las causales, ¿sí? Acreditar cuál es la causal que posibilita interrumpir un embarazo. ¿Sí? Ahí está, ahí entendí, disculpa, ahí lo leí bien, disculpa, ahí lo entendí. Bien, no hay problema, estamos para eso y lo vamos a repetir no lo había leído bien, por eso pregunté desde mi ignorancia. Perfecto. Y Samantha, ahora vamos a profundizar en esto, en estas preguntas que hacías. Viste que yo lo sigo desde el primer encuentro porque me gusta. Sí, lo sé. Pero ahora vamos a profundizar esas preguntas, las tomo para el final, ¿sí? Las de qué hacemos con adolescentes, ante IVE repetidas, cómo trabajamos esto de la anticoncepción y bueno. Sí, eso es lo que me quedaba a mí dando vueltas ya de la vez pasada, es con los menores de edad, cuando pasan estos ILE a repetición. Bien, ahora lo vamos a charlar. Muchísimas gracias. No, por favor. Igual, te digo, quiero decir esto, Samantha, bueno, acá también está Leo Pellegrino en esta clase, y bueno, y yo que venimos acompañando hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto?, tanto adolescentes como personas en sus situaciones de IVE y de ILE. Esto que vos traes, digo, para poder quedarnos tranquilas, no es tan frecuente, digo, y no es que lo digo yo, sino que las estadísticas que tenemos también lo traen. Esto no es que las mujeres abortan sistemáticamente, ¿no? Y lo utilizan. Sí, hay todo un trabajo en la consejería que ahora Fede, bueno, empezó a contar lo que era la consejería cuando hablamos de anticoncepción desde el primer encuentro que tenemos con las personas que vienen con esta duda, esta inquietud. Empezamos a trabajar la anticoncepción, pero no son la mayoría de estas situaciones que vos planteás. Digo, para traer un poco de alivio también, porque parece que nos encontramos con estas situaciones que son muy complejas de llevar a cabo, y no es así, no es lo que nos encontramos día a día. Y respecto a los adolescentes, si vos seguiste las clases, en la anterior clase, Fede habló de autonomía progresiva y del Código Civil y Comercial, no sé si te acordás de esta diferencia de edades, que para IVE e ILE es lo mismo, ¿sí? Se utilizan los mismos conceptos. Seguramente Fede va a tener una plaquita sobre eso que va a explicarte, porque es muy importante. Yo eso lo entendí bien, pero ya me había quedado dando vuelta la vez pasada y no me animé a preguntarlo por vergüenza capaz. Si hay embarazo repetitivo y se puede seguir con lo mismo, o quieren un seguimiento para que eso no pase. Claro. Bien, sí, ahora vamos a ir tomando. Perdón, yo quisiera aportar algo a esto que trae Samantha, que me parece genial que se evacúen estas dudas, porque por ahí son cuestiones que están rondando, ¿viste? Y siempre decimos que la pregunta de una es la inquietud de varias, y hay muchas que no se animan a preguntar, entonces está buenísimo que surja esto y que podamos despejarlo. Sí. Una cuestión que me parece importante tener en consideración es que cuando hay, en los escasísimos casos en que hay esta situación de solicitud de IVE a repetición, que en general
es no más de 2 episodios, o sea, no es que va a venir una mujer con 3, 4 solicitudes de IVE cada mes, por ahí ocurre dentro del año o al año y medio de la IVE anterior, pero no vemos que haya una tercera solicitud. En general, yo no recuerdo haber visto que haya una tercera solicitud de IVE con un periodo muy breve de menos de 1 año o 2 desde la IVE anterior. Pero bueno, en este caso, cuando se da esta situación que, insisto, es muy, como decía Celeste, es muy raro, sí es importante para nosotros, como equipo de salud, evaluar si no hay alguna situación de violencia detrás de esto. No solo el tema de al anticoncepción, sino también las situaciones de violencia no necesariamente violencia física, pero sí violencia psicológica que pueden llevar a la mujer, al adolescente, a una baja adhesión al método, a dificultades para la anticoncepción, o a embarazos forzados por parte de una pareja que eventualmente, donde se negocia el uso del preservativo y después se lo retira. Entonces, situaciones de embarazo forzado u otros tipos de violencia que dificultan la anticoncepción y hacen que solicite IVE a repetición. Eso, me parece como para tenerlo bien presente en estos casos. Bien, gracias por los aportes. Retomamos un poquito. Estábamos en la confección de la historia clínica. Perdón, hola, soy Ivonne. Quería aportar en esto, en relación al tema de la anticoncepción también, que por ahí focalizamos mucho el método anticonceptivo, en que la mujer se tiene que ir con un método, tiene que usar un método, tiene que elegir un método, y dejamos de lado la otra parte, o a los varones en relación a la promoción de los métodos anticonceptivos, que bueno, en esto es un método de barrera, el uso del preservativo, pero también tiene que ver con nosotros, en nuestro espacio, porque por ahí la mujer no quiere un método, pero sí poder estar fortaleciéndola en ese espacio de que puede estar haciendo una elección en el uso correcto del preservativo, porque también no se trabaja mucho el uso correcto del preservativo, y que la otra persona pueda tener esa responsabilidad, porque es una responsabilidad compartida, más allá que después es la mujer la que siempre está sosteniendo después en soledad estos recorridos. No sé si me expliqué, pero eso es lo que quería aportar. Y en ese sentido pienso también la consejería compartida, que muchas veces se piensa a la mujer como sujeto de la consejería y no se piensa que, bueno, cuando hay un cogestante, cuando hay una pareja y hay un proyecto de pareja, invitarlo a él, a la consejería, independientemente de la edad de la mujer, porque a veces tiene 15 años y el noviecito tiene 15, también o 16, y está bueno también que venga y que conozcan los diferentes métodos y que tomen la decisión de manera compartida. Bien, gracias. Retomando lo que es la confección de la historia clínica, entonces, bueno, dejar registro de la consejería en opciones, de todo lo que vamos a preguntar, la anamnesis, de todo, como en cualquier consulta, y por ahí también recabando datos que hacen a esta práctica en particular. Examen físico, que dijimos que no va a ser estrictamente necesario en todas las personas, en todas las situaciones. Puede ser un primer momento tal vez de teleconsulta y no sea necesario realizar un examen físico. Por otro lado, la realización de estudios complementarios, que no hay ningún estudio complementario, ¿sí?, que sea un requisito indispensable para realizar una interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Por ahí se nos plantea la duda con la realización de una ecografía. Sepan que acá estamos reunidas de varios lugares de la provincia, digamos, no siempre tenemos un acceso fácil a una ecografía. Y vuelvo a insistir en esto, no es necesaria la ecografía, salvo que, ¿sí?, tengamos un examen físico o algo en la anamnesis que nos llame la atención o que nos haga pensar en situaciones que deberíamos tener más cuidado o prestar atención, digamos, en el acceso a la IVE. Por ejemplo, sospechar un embarazo ectópico o haber alguna otra condición que amerite algún estudio. Pero si no, no es necesaria la ecografía. Y esto va a ser casi en el 98-99% de los casos, voy a decirlo, ¿sí? Pasa que se ha extendido el uso de la ecografía
y termina siendo una barrera en el acceso muchas veces. Y no solamente una barrera para no acceder, sino para retrasar también la práctica, ¿sí? A veces perdemos muchos días esperando a que se haga una ecografía o que pueda acceder a la ecografía. Bien, más allá del consentimiento informado, bueno, si hay una situación de violación, una declaración jurada. En la entrevista inicial vamos a revisar lo que es la consejería que recién estábamos nombrando, ¿sí? Que es un espacio de información. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Bueno, que la persona usuaria pueda tomar decisiones de manera autónoma, ¿sí? Para eso tenemos que poder transmitirle toda la información que necesita para decidir, ¿no? En esa entrevista inicial tenemos que tener en cuenta todo esto, de generar un espacio seguro, es necesario tener un primer momento sin acompañantes, sobre todo tengámoslo en cuenta en adolescentes, que vienen acompañados por mayores o cuidadores, cuidadoras, o que vienen acompañados por su pareja, ¿sí? Nosotros tenemos que garantizar sí o sí en algún momento poder hablar a solas con esa persona. Así vamos a descartar situaciones de coerción, de violencia. Tenemos que preguntar activamente sobre situaciones de violencia de género y también informar sobre el secreto profesional y la transparencia activa. En esa entrevista inicial vamos a poder valorar lo que son conflictos en la toma de decisiones, cómo se encuentra emocionalmente la persona, conflictos que tenga a nivel ético, religioso, cuáles son sus miedos, detectar situaciones de violencia, bueno, también cuestiones que tengan que ver con el tratamiento, las dudas, qué es lo más factible en la situación de la persona. También vamos a valorar si usaban o no preservativo y esto de poder pensar en las infecciones de transmisión sexual también y si puede consensuar el uso de preservativo. Y información también sobre la anticoncepción de emergencia, qué es lo que sabe, sobre todo para el post, ¿no? Para poder ofrecer, después que pase toda esta situación, bueno, brindarle información sobre la anticoncepción de emergencia. A ver, esto es un pequeño resumen de lo que es una entrevista inicial, que suele ser muy compleja y quienes ya venimos acompañando, a ver, esto se va desarrollando una experiencia que uno ya sabe cómo preguntar, qué preguntar con los tiempos, ¿sí? Ya uno empieza a tener ese ojo por ahí más agudo en relación a algunos gestos, a la incomodidad de las personas, ¿sí? Pero bueno, es una práctica que se va haciendo, que es un espacio complejo como cualquier entrevista en cualquier otra situación de salud, ¿no? La consejería en opciones es una modalidad de trabajo no indicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a ser quienes vamos a decir, bueno, vos tenés que hacer esto, ¿sí? O lo mejor para vos es esto. Sino que vamos a ir construyendo un vínculo de comunicación y un vínculo a través de la comunicación y que va a ser la persona, ¿no? Quien va a tomar la decisión. En ese espacio, además, vamos a informar sobre sexualidad, en su vertiente también del disfrute y del placer en las relaciones. Doy un ejemplo concreto, ¿no? Cuando hablamos de anticoncepción y del método que va a utilizar después y de cómo se va a cuidar para evitar un embarazo no intencional, bueno, vamos a hablar para que te sientas cómoda, para que no estés pensando que vas a tener un embarazo. Bueno, vamos a trabajar esto de la anticoncepción, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo. También vamos a hablar de las prácticas de cuidado y la prevención de las ITS y todo lo que tiene que ver con detectar situaciones de abuso y violencia sexual. Y vamos a tener en cuenta el acceso efectivo a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. La información actualizada, validada científicamente, esto es lo que venimos diciendo, ¿no? Todas esas características que ya repetimos varias veces. Es clave en esta consejería la escucha, ¿sí? La escucha abierta, ser pacientes, respetuosos y desprejuiciados. Acá brevemente tomo lo que es el consentimiento informado y esto que hablamos de las edades, ¿no? Que ya lo habíamos hablado en los encuentros anteriores.
a ver, la IVE como lo que son los métodos anticonceptivos no ponen en riesgo grave la salud ni la vida de las personas, ¿sí? Estamos hablando de prácticas muy seguras. Respecto a esto, retomamos lo del Código Civil y Comercial con su modificación del 2015, en el que plantea que a partir de los 16 años las personas pueden tomar decisiones autónomas sobre su vida, incluyendo la vida sexual, por supuesto, por lo cual no necesitamos ningún otro consentimiento, solamente la persona que lo solicita. Entre los 13 y 16 años también pueden solicitar una IVE, ¿sí? Y no necesitan el consentimiento de otra persona o cuidador o cuidadora, ¿sí? Esto para responder un poco también lo que traía la compañera. Y bueno, en personas con alguna restricción de la capacidad tendremos que instrumentar todos los elementos para poder garantizar el acceso a la práctica. En la entrevista también, ¿qué información también debemos incluir? Bueno, ¿qué vamos a hacer antes, durante y después del procedimiento? ¿Cuáles son los signos y síntomas esperables? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo vamos a manejar el dolor? Vamos a dar signos de alarma para reconocer posibles complicaciones. Y si esas se presentan, ¿a quién y cómo consultar? ¿A dónde dirigirse? ¿Cuáles van a ser las pautas de cuidado? ¿Sí? ¿Cuándo se va a poder reintegrar a su vida cotidiana? En este sentido, a las personas les interesa saber cuándo va a poder realizar actividad física, cuándo se va a poder reincorporar a su estudio, trabajo, cuándo va a poder retomar las relaciones sexuales. Bueno, ¿cuáles van a ser los cuidados de seguimiento, incluyendo lo que es la anticoncepción, ¿no? Específicamente en relación a los métodos seguros para acceder a la IVE-ILE. Estos son, a ver, es más o menos orientativo, ¿sí? Pero bueno, después cada situación en particular la vamos a tener que acompañar de acuerdo a los recursos, a las posibilidades de esas personas también. Pero a grandes rasgos podríamos decir que en el primer trimestre, menos de 13 semanas de embarazo, el aborto medicamentoso, ¿sí? Y también el AMEO se puede realizar. Ya en el segundo trimestre también vamos a tener el aborto con medicamentos. Ahí lo que van a variar por ahí son las dosis o si la persona está internada o no. Pero vamos a sumar también lo que es la dilatación y evacuación, ¿sí? Que es otra práctica que hace al acceso de IVE-ILE. En el tercer trimestre vamos a ver, tenemos lo que es el parto espontáneo con medicamentos que se puede inducir con el uso de misoprostol o oxitocina. Sí tenemos que saber que después de las 20 semanas está indicada lo que es la asistolia fetal, ¿sí? Es una práctica por ahí que si quieren, yo les voy a mandar información, pero que no nos vamos a detener demasiado. Pero sí saber que después de las 20 semanas tenemos que garantizar que el producto que se va a expulsar sea un producto en un embarazo que se haya detenido, ¿sí? No podemos estimular con medicamentos y que tenga un parto de un feto vivo, ¿sí? Porque ahí no estaríamos haciendo una interrupción legal del embarazo, ¿sí? Sino que estaríamos estimulando un parto prematuro, ¿sí? Entonces, son dos cosas diferentes. Después de las 20 semanas, la Organización Mundial de la Salud establece como práctica lo que es la asistolia fetal. Bueno, vamos a avanzar en evaluar. Bueno, nos llega una persona, solicita lo que es la IVE, ya hicimos toda la historia clínica, vamos a avanzar en el tratamiento. Tenemos que determinar la edad gestacional, ¿sí? Y con eso no la vamos a determinar con una ecografía, ¿sí? No necesariamente, sino que tenemos un montón de prácticas como examen clínico, ¿sí? O a través de la fecha de última menstruación, si esta es segura, si esta es confiable, perdón. Y bueno, en algunos casos será el uso de la ecografía. Pero además vamos a evaluar y vamos a definir si esa persona requiere internación. Y acá va a haber algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para ofrecer o definir si la práctica va a ser ambulatoria o va a requerir internación. Vamos a tener en cuenta si tiene alguna comorbilidad,
si es necesario conservar pruebas, por ejemplo, en adolescentes, donde hay abusos, ¿sí? Donde hay una denuncia por abuso y es necesario conservar pruebas, se sugerirá, ¿sí? En estos casos, que sea en internación y seguramente en lo que es una práctica de aspiración, ¿sí? Para conservar las muestras. La edad gestacional también nos va a determinar, como veíamos recién, dónde va a realizar la práctica y limitaciones asociadas al contexto social. ¿Sí? Si la persona vive alejada, si vive en el medio del campo, si vive sola y no tiene a quién consultarle, si tiene algunas limitaciones cognitivas, ¿sí? Que no permitan comprender por ahí mucho el proceso. Bueno, vamos a tener un montón de situaciones en las cuales va a ser mejor recomendar, ¿sí? Sugerir una internación. Si no hay ninguna condición para solicitar una internación, el tratamiento va a ser ambulatorio con el tratamiento medicamentoso. Otras cuestiones que vamos a tener en cuenta ahí es la vacunación y el manejo del dolor con lo que es la analgesia. Vamos a proveer la medicación y vamos a dar las pautas de alarma, consejería en lo que es anticoncepción y citar a un nuevo control. Está demostrado, ¿sí? Que cuanto antes trabajemos la anticoncepción, mejor va a ser la adherencia al método anticonceptivo, ¿sí? Porque tal vez lo dejamos para el control post-aborto y la paciente no regresa al control y perdimos una oportunidad muy importante que era la anticoncepción, ¿sí? Entonces, la anticoncepción hay que iniciarla desde el primer momento, al menos con la consejería. Bien. Yo no sé si alcanzan a ver muy bien, a ver si yo lo puedo... No lo puedo agrandar esto, pero bueno. Ahí lo que define también es, bueno, si acorde a las semanas, si requiere internación, ¿sí? Bueno, vamos a también definir si es en internación con medicamentos o si es con internación con otros procedimientos, ¿sí? Que podría ser AME o evacuación y dilatación. En estas diapositivas habla de lo que es la para evitar la isoinmunización con la RH, con la provisión de la gamma globulina. Ahora lo retomamos a eso, ¿sí? Porque eso ha cambiado con las últimas recomendaciones de la OMS en 2022. Que acá está, justamente. En gestaciones menores a 12 semanas que van a atravesar una IVILE, no se recomienda la administración de gamma globulina anti-D. ¿Sí? Está demostrado que no es una indicación porque el riesgo es muy, muy bajo de que haya una isoinmunización. Por lo cual, esto facilita el acceso porque era una dificultad conseguir la gamma globulina, sobre todo también por los tiempos, porque no está disponible en el primer nivel, porque se debe mantener en frío la gamma globulina, bueno, un montón de cuestiones a tener en cuenta que dificultaban el acceso. Bueno, menores de 12 semanas no indicamos gamma globulina, así sea RH negativo. ¿Vamos? Para seguir fortaleciendo esto de que no necesitamos la ecografía, ¿sí? Tenemos otros métodos para determinar la edad gestacional. Dijimos una fecha de última menstruación confiable, se puede determinar por palpación uterina bimanual. Y fíjense ahí, lo vuelvo a remarcar, ni para la realización de la interrupción, ni para controlar el posaborto, tampoco es necesaria una ecografía siempre, ¿sí? Habrá situaciones particulares en las que son necesarias. Bien, continuamos con lo que es el tratamiento farmacológico. Criterios de internación, ya los charlamos recién. Una duda frecuente en los equipos es, bueno, tiene una, tiene 2 cesáreas, tiene 3 cesáreas, ¿qué hacemos? ¿Damos misoprostol? ¿No damos? No hay información concluyente que nos diga que tenemos que tener cuidado ante la presencia de cicatrices uterinas en embarazos menores de 13 semanas. En embarazos mayores de 13 semanas veremos cada situación en particular, ¿sí? No hay evidencia concluyente, ¿sí? Por ahí como recomendación, pero es más un nivel no es un nivel de evidencia A, ¿sí? Mayores de 13 semanas con más de 2 cesáreas, ahí tendríamos que ver, tratar de disminuir la dosis, ¿sí? Pero
si tienen menos de 2 cesáreas, por más que sea más de 13 semanas, no es un dato que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Fíjense que la FIGO plantea que puede utilizarse el misoprostol hasta el periodo de 13 a 26 semanas sin problemas. Bien. Precauciones que debemos tener al indicar tanto misoprostol como si indicamos mifepristona, misoprostol. Si tiene colocado un DIU, se recomienda extraerse antes de la práctica. Y sepan que retirar el DIU en un embarazo incluso puede ser desencadenante, ¿sí? de una interrupción, ¿sí? Pero se da en el marco de una IVE, tenemos consentimiento firmado, se puede retirar y se debe retirar antes de dar la medicación. Si la persona está amamantando, se recomienda que amamante antes, ¿sí? de realizar el procedimiento, y después que termine el procedimiento, por ahí descartar las primeras horas después de la administración, yo diría hasta 4, ¿sí? después que termine el tratamiento, descartar esa leche, ¿sí? A ver, no va a traerle riesgo, no es un riesgo grave, ¿sí? para el lactante, pero sí le puede dar cólicos, diarrea, náusea, incluso hasta vómitos. Entonces, para no exponer esa situación, bueno, tratamos de evitar dentro de lo posible, ¿sí? Y después también tenemos que tener precaución en problemas graves o inestables de la salud, ¿sí? Trastornos hemorrágicos, cardiopatías, disfunciones hepáticas y anemia grave, entre otros, que no contraindican la práctica, sino que nos estimulan a hacer un acompañamiento más cercano a la situación, tal vez en internación, bueno, habrá que ver cada situación en particular. Por otro lado, cuando vamos además a usar mifepristona, también tener cuidado con el asma grave no controlada, ¿sí? O que está controlada, pero que es un asma persistente grave, ¿sí? Habrá que seguir de cerca esas situaciones. Y fíjense que las contraindicaciones para el uso de esta medicación son muy acotadas, ¿sí? Si sospechamos un embarazo ectópico o una masa anexial no diagnosticadas, o si hay antecedentes de reacción alérgica a estas medicaciones. Y si vamos a usar mifepristona, también está contraindicada en la porfiria hereditaria, rarísima, o en la insuficiencia suprarrenal crónica, también rarísima. Fede, te hago un agregado, perdón, te hago un agregado acá sobre todo de lactancia, porque también es una situación en puerperio que viven muchas mujeres, ¿no es cierto? El momento del puerperio sabemos quiénes o no, las mujeres que hemos atravesado por eso, que es un momento muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces la anticoncepción, si no viene, ¿no? Con una anticoncepción del lugar a donde se dio de alta luego de ese parto, de esa cesárea, ocurren muchas veces embarazos no intencionales durante esa época. Y sabemos que en menos de 6 meses, si es un lactante de forma exclusiva, va a mamar muchas veces por día. Y es algo que inquieta mucho, ¿sí? A mí me pasa que las inquieta no poder dejar de darles, porque obviamente si no tienen con quién dejar a un niño o niña menor de 6 meses, la situación de pasar un aborto con ese niño ahí es como, bueno, dificultoso para la mamá, y no tener la teta en ese momento, que sabemos que en esas edades es todo. Traerles tranquilidad. Hemos hecho una recopilación bastante grande de buscar cuáles serían los efectos adversos, que más que lo que puede producir el misoprostol, no hay efectos de gravedad. Entonces, dejar tranquila que si la mamá no puede, porque es un montón, porque está abortando en su casa sola y tiene un lactante de menos de 6 meses, que si no puede desechar esa leche, que no se preocupe. Y que si aparecen estos síntomas en estos bebés, darle tranquilidad, ¿no es cierto? Darle las pautas de alarma, pero darle tranquilidad, porque sucede mucho en esta etapa, ¿no? En este puerperio que las mujeres nos olvidamos de nosotras y suceden muchos embarazos no intencionales. Entonces, hemos hecho desde la red de profesionales, por el derecho a decidir, una recopilación bastante importante sobre todo lo que hay de misoprostol y en lactancia. Entonces, me parece importante decirlo así y dar tranquilidad para quienes vamos a acompañar, poder decir esto con seguridad y con evidencia científica, Fede. Perfecto. Gracias. Bien.
Manejo de medicamentoso embarazo hasta 12 semanas. Si vamos a utilizar solo misoprostol, se puede dar 800 microgramos vaginal, sublingual o bucal. No está demostrado que ninguna de las vías sea mejor que otra. Y se puede repetir la dosis hasta la expulsión. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora, vamos a ir a la práctica, ¿sí? Que desde los efectores de salud le decimos, bueno, hasta 3 dosis y volver a consultar. Bueno, esto es una cuestión de organización también para los sistemas porque no tenemos disponible para darles tanto tratamiento y por control, ¿sí? Para ver, bueno, qué está pasando, cómo está esa persona, si ya tomó 3 dosis de misoprostol, tal vez sí está con muchos efectos adversos, bueno. Generalmente decimos 3 dosis, pero sepan que la evidencia nos habilita, ¿sí? a repetir las dosis hasta que se produzca la expulsión. ¿Sí? Estamos hablando de embarazos de menos de 12 semanas. Sí tiene una efectividad de entre un 85 a un 92% este tratamiento, y esto es algo que hay que decirlo. Si bien ahora vamos a nombrar el uso combinado de misoprostol y mifepristona, también la OMS agregó esa recomendación del régimen combinado de letrozol y misoprostol, que bueno, todavía no lo estamos implementando, no lo damos, digamos, desde los equipos, porque bueno, recién estamos todavía implementando lo que es misoprostol, mifepristona, pero sepan que ya se ha avanzado y se está avanzando en otros tratamientos. El manejo de embarazos de más de 12 semanas con el régimen solo de misoprostol, se reduce la dosis, ¿sí? A 400 microgramos, vaginal, sublingual o bucal, cada 3 horas, también hasta que se produzca la expulsión. Bien, esto es misoprostol solo. En febrero del 2023, como sabrán, se autorizó la comercialización de lo que es la mifepristona, en realidad la mifepristona combinada también con el misoprostol, y tiene una efectividad mucho mayor que el misoprostol solo, es una efectividad aproximadamente del 98%, en el cual de ese 2% de falla que queda, un 1% solamente es un embarazo que continúa como si no se hubiese dado medicación, y en el otro 1% de falla es que se detuvo el embarazo pero que no se expulsó, ¿sí? Y ahí tenemos las dosis, ¿no? En menos de 12 semanas, a ver, primero se da la mifepristona, ¿sí? Que lo que va a hacer, lo que tenemos que decirle a los usuarios, digamos, de esta medicación es que se toma como cualquier medicación con un vaso de agua. No va a dar síntomas, sino va a sentir síntomas. A lo sumo, ¿sí? Puede llegar a dar un escaso, muy escaso sangrado después de las 12 a 24 horas de tomado, pero generalmente no da síntomas. Y a las 12 a 24 horas sí se da lo que es la dosis de misoprostol. Sobre todo está demostrado que la mayor efectividad del efecto combinado está dado entre las 24 a 36 horas. ¿Sí? Pero bueno, sepan que de 24 a 48 horas se puede o se debe usar el misoprostol en ese plazo. ¿Sí? Menos de 12 semanas vamos a dar la mifepristona, y a las 24 a 48 horas utiliza el misoprostol, que lo puede usar también por vía vaginal, bucal o sublingual. Y mayores de 12 semanas va a ser lo mismo, nada más que vamos a reducir la dosis de misoprostol, va a ser 400 microgramos. Y además, acá lo que se puede hacer es repetir la dosis, ¿sí? Hasta la expulsión. O sea, no hay un máximo de dosis de misoprostol, ¿sí? En mayores de 12 semanas. Esto lo coloco porque es importante saber que hay 3 vías para utilizar la medicación y que lo va a decidir la paciente de acuerdo a su comodidad. Pero si elige una, la medicación, es decir, el misoprostol, se debe utilizar por esa vía y no se deben mezclar las vías, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente por el motivo que al cambiar las vías se absorbe de diferente manera el misoprostol, por lo cual no va a dar el efecto que estamos esperando o todo su potencial, digamos, esperado con esta medicación. Entonces, por eso, si elige una vía, se realiza por esa vía el misoprostol. No se combinan vías.
¿Cuál es la información que vamos a dar respecto al sangrado? ¿Cuándo va a empezar el sangrado con la toma de medicación? Dos cuestiones importantes. Cuando damos misoprostol solo, el sangrado generalmente se puede dar entre la segunda y tercera dosis de misoprostol, pero sepan, y esto yo lo suelo decir, que el misoprostol puede hacer su efecto dentro de las 24 a 72 horas de tomado del misoprostol. Por lo cual, es importante decirlo porque tal vez la persona no tuvo sangrado el primer día, el segundo día retoma sus actividades habituales y empieza con sangrado, no se llevó toallitas, no tiene otra ropa, ¿sí? Y se va a angustiar, va a pensar que está pasando, que es un signo de alarma. No, puede hacer efecto dentro de las 24 a 72 horas, ¿sí? Y esto también, decir siempre lo más frecuente es que el sangrado comience en este periodo. Cuando usamos el método combinado, mifepristona, y que tomamos a las 24 a 48 horas el misoprostol, generalmente el sangrado es más rápido, ¿sí? A la hora, a las 2 horas ya empieza el sangrado. Ese sangradito, que va a ser un poquito más intenso en las siguientes horas y va a caer después, puede persistir hasta 20, 30 días, ¿sí? Es muy raro. Lo más, el promedio, ¿sí? Es 9 días generalmente, ¿sí? Pero va a haber personas que sangran un día, 2, y hay otras que siguen sangrando. Lo que sí hay que saber que si pasan más de 3 semanas que tiene un sangradito activo, tiene que consultar, ¿sí? Siempre y cuando no sea en rango de hemorragia, que lo vamos a decir. Pero tiene que consultar para descartar que no se haya puesto anémica, que no haya otras cuestiones que no estén permitiendo que sea ese sangrado, ¿no? Pero esto del sangrado es muy importante hablarlo porque es uno de los que más reconsultas genera, ¿no? Y preocupaciones en la persona. En relaciones a los dolores cólicos puede haber molestias, dolores, siempre y cuando disminuyan con los analgésicos. Nada, estamos bien, pero puede haber estas molestias. Puede haber síntomas gastrointestinales, sobre todo el misoprostol, puede dar vómitos, diarrea, fiebre y escalofríos, que es esperable dentro de, cuando esté tomando el misoprostol, puede darle fiebre, incluso fiebre alta, ¿sí? Y es por el misoprostol, no es para preocuparnos, sí para manejar esa fiebre con paracetamol, ibuprofeno. No, acá vuelve a repetir la eficacia. Nada. No, una pregunta habitual también es si con el tratamiento medicamentoso damos antibióticos. No, no se requiere ningún antibiótico para el tratamiento medicamentoso. Sí, por supuesto, vamos a dar analgésicos y también medidas no farmacológicas para el manejo del dolor. Es mejor si la persona está, ese día que haga el tratamiento, está tranquila, sin hacer nada, si está acompañado por una persona de su confianza, si se puede colocar algo tibio en la panza cuando tenga cólicos, eso también va a ayudar, que tenga posibilidades de moverse o de acostarse si así lo quiere. Bueno, todas esas son medidas también que ayudan, incluso la música, incluso la luz, bueno, eso lo sabrá la persona también, cómo se siente más cómodo y cómo maneja mejor las molestias, ¿no? Pero hay que decirlas y ofrecerlas. En relación a las complicaciones, fíjense que son muy bajas las complicaciones, son medicaciones seguras, es una medicación que la OMS la reconoce como medicación esencial, tanto el misoprostol como la mifepristona, es decir, que son tan seguras que además su efecto es tan positivo que la Organización Mundial de la Salud dice que todos los estados deben esforzarse por disponer de estas tecnologías, ¿sí? Por eso son medicaciones esenciales. Entonces, dijimos, riesgos muy bajos, puede haber infección, puede haber rotura uterina, es muy raro la rotura uterina, sobre todo si no hay intervenciones quirúrgicas, ginecológicas, si no, ya hablamos de las cesáreas, que no es un factor a tener en cuenta. Hemorragias, malformación fetal, y acá estaría faltando lo que es las alergias, ¿sí? Que también las alergias, la rotura uterina y la malformación fetal son rarísimas,
malformaciones fetales en el caso de que continúe con el embarazo, aún habiendo usado misoprostol o mifepristol. Lo más frecuente, pero aún así siguen siendo poco frecuentes, son las infecciones y las hemorragias. Y en ese sentido vamos a dar los signos de alarma para consultar en caso de que se sospeche alguna de esas. Y estas son las medidas o los signos de alarma, ¿sí? Hemorragia o sangrado, tenemos que evidenciar qué es una hemorragia, ¿sí? En términos prácticos, si tiene que cambiarse 2 o más toallitas en una hora, en la siguiente hora 2 o más toallitas, bueno, eso es para que haga una consulta. O un sangrado abundante que no tenía sangrado y empezó a sangrar de repente, ¿sí? Un sangrado continuo, decíamos, si persiste por más de 3 semanas y además agrega mareos, palpitaciones, bueno, cualquier otra sintomatología, hay que consultar. Si tiene fiebre después del día siguiente de haber usado misoprostol, ¿sí? Porque dijimos que cuando usa el misoprostol puede tener fiebre y no es preocupante. Flujo fétido con olor a podrido, bueno, un dolor abdominal intenso que no calme con analgésicos o que cada vez sea más intenso. Esto preferentemente dárselo por escrito, ¿sí? El control de seguimiento va a ser a los 7 o a 14 días posteriores. También puede acercarse si necesita algo antes, por supuesto, pero en generalmente no antes de ese tiempo. Se puede, a través de una anamnesis, ¿sí? De un examen físico también, determinar y del relato de la persona si fue completo o no el tratamiento. La ecografía va a ser solicitada en casos muy puntuales y que nos queden muchísimas dudas, ¿sí? Y no está indicada antes de los 10 a 14 días. Y si hacemos una ecografía antes de los 10 a 14 días, que no sea para tomar conducta si es una B incompleto o no. Porque esto somete muchas veces a prácticas instrumentales, ¿sí? Aspiración o legrados, incluso en algunos lugares que no está indicado, innecesarios. ¿Sí? Innecesarios porque seguramente si hacemos una ecografía antes de los 10-14 días vamos a ver restos, ¿sí? Vamos a ver coágulos y está dentro de lo esperable. Bueno, y eso es el tratamiento de hemorragia posaborto, pero eso se los dejo para que lo lean después, pero sepan que hay métodos que inclusive podemos disponer en el primer nivel para abordar una hemorragia posaborto. Vamos a pasar a lo que es la aspiración manual endouterina. El AMEU es una práctica muy segura, ¿sí? Y es una práctica que tiene que reemplazar a lo que es el legrado, ¿sí? Porque es mucho más segura, produce mucho menos molestias, menos complicaciones a largo plazo y es rápido también, ¿sí? Y requiere menos recursos, es mucho más económica y mucho más tolerable para los pacientes. La aspiración básicamente consiste en extraer el contenido de útero a través de una cánula, que ahora las vamos a ver, que son cánulas plásticas que no cortan, no tienen filo, no se conecta a nada, no tiene electricidad. Estamos hablando de todo material plástico, ¿sí? Esto hay que decirlo para disminuir los temores de las personas. Es una fuente de vacío portátil y que fíjense en todas las otras indicaciones que tienen, no solamente para la interrupción del embarazo, ¿sí? Se puede utilizar en abortos incompletos, en un huevo muerto y retenido o un embrionado que no responda a medicación, en la enfermedad trofiblástica gestacional y también para tomar biopsia de endometrio, ¿sí? Estos son los usos más frecuentes. Entonces me parece sumamente importante que los equipos puedan capacitarse como están haciendo, porque además que no solo es para IBILE, bueno, si lo usamos para esa práctica, es una práctica mucho más segura, mucho más accesible y mucho más fácil de llevar a cabo. Y sé que los equipos por ahí hay muchas resistencias a realizar esta práctica, pero como lo vamos a ver en la capacitación práctica, el día que lo hagamos, van a ver que es muy fácil también de aprender. Este es el equipo de AMEU. El aspirador consta de 7 partes, y digo 7 partes porque una vez que, si realizan AMEU, van a ver que tenemos que saber que están las 7 partes, que está todo conectado, y eso también asegura el vacío que se puede generar. Y también la limpieza, bueno, cómo lo vamos a limpiar, que estén todas las partes para volver a armarlo, bueno. Una vez que realicen la práctica, se empiezan a familiarizar con el aparato, con el aspirador. Y ahí tenemos las cánulas que van variando de tamaño y que se van a usar en diferentes
las diferentes edades gestacionales. ¿Cuáles son los requisitos para la MEU? Más allá de todo lo que hablamos, ¿no? de la consulta y el abordaje integral, estamos hablando específicamente del tratamiento. Bueno, que el personal esté capacitado, que las instalaciones sean adecuadas, ¿sí? Y en este punto me detengo porque las recomendaciones del Ministerio de Salud recomiendan un ámbito, utilizar material estéril, ¿sí? Sobre todo la cánula que va a ingresar adentro del útero, ¿sí? Esa es la más importante, que vamos a usar la técnica de no tocar, nunca se toca la cánula, esta parte de la cánula nunca se toca porque es la parte que va a ingresar al útero. Pero no se requiere un quirófano súper mega archiequipado, pero sí, con eso actualmente tenemos un problema, sobre todo en el subsector privado y de las obras sociales, porque las normativas de los colegios médicos por ahí tienen algunas exigencias muy elevadas respecto a esta práctica y no creo que tengan que ver con una cuestión técnica, ¿sí? Sino que a partir de las normativas, bueno, se justifican la no implementación o ponen barreras a la implementación de esta práctica. Sabemos que en el subsector público se ha avanzado mucho en la política de tener espacios que garanticen el AMEU, así que ese es el modelo que tendría que imitar todo el sistema sanitario, ¿no? Y equipos e instrumental necesarios. También vamos a disponer de medicamentos, porque también vamos a utilizar misoprostol. ¿Para qué vamos a utilizar misoprostol? En una dosis mucho más baja para facilitar la permeabilidad del cuello uterino, ¿sí? No vamos a buscar las contracciones del útero, sino dilatar apenas el cuellito del útero para facilitar la introducción de la cánula. Fíjense que se recomiendan 3 horas antes si es por vía vaginal o si lo va a realizar sublingual, 2 horas antes. Analgesia, ¿sí? Analgésicos comunes podemos utilizar o, bueno, ir aumentando en lo que es el ascensor del manejo del dolor según la necesidad de la paciente. Pero también vamos a introducir técnicas no farmacológicas, bolsitas de agua tibia, el acompañante, música en el espacio, el manejo de la luz, ¿sí? Bueno, son todas recomendaciones para esta práctica. Y acá sí, a diferencia de lo farmacológico, acá sí vamos a utilizar una profilaxis antibiótica, una monodosis, ¿sí? Ya sea de doxiciclina, acitromicina o metronidazol, lo que tengamos disponible y lo que no sea alérgica a la paciente, ¿no? Discúlpame, Fede, te interrumpo Sí. porque hay una pregunta en el chat de Walter que dice, consulta, ¿enfermería puede realizar prácticas con AMEU? Me refiero a asistir al médico de guardia o ginecóloga. Bien. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las últimas que hizo respecto a estas prácticas en el 2022, refiere que la práctica de AMEU la puede realizar cualquier personal de salud capacitado, ¿sí? Por eso ahí hablamos de personal capacitado. ¿Sí? La pueden hacer médicos, médicas, obstetras, enfermería. Después, lo que sucede con cada país es que hay que ver la legislación, ¿sí? De la práctica, ¿sí? de cada profesión, ¿sí? Pero tranquilamente es una práctica que la puede realizar cualquier integrante del equipo que esté capacitado. Pero sí, los equipos que actualmente acompañan a MEU, sí, están conformados por médico, médica y equipo de enfermería, generalmente, y todos los integrantes del equipo se deben capacitar en el manejo de todo, tanto de la práctica como de las complicaciones, como también de la preparación del material y de la limpieza, ¿sí? Me ha pasado de estar trabajando en equipos donde, bueno, se dificultó por ahí cubrir las licencias de enfermería y, bueno, yo tenía que hacer la práctica y después limpiar el material y ordenarlo, digamos. Y, bueno, es algo que todo el equipo debe saber hacerlo, ¿sí? Sí, alguien levantó la mano, creo. Hola, sí, buenos días. Walter te habla. Walter. Sí, yo realicé en esa pregunta por la duda de la parte legal, porque, bueno, después, como siempre, el hilo se corta en la más delgado, que es enfermería, por eso me querías saber hasta dónde estábamos respaldados. Pero, bueno, fuiste clara con la respuesta. Bien, bueno, gracias, Walter. Sí, tenemos que tender a que
cualquier integrante del equipo lo pueda realizar, pero después sí, habrá que ajustar esto de las prácticas profesionales y las normativas a nivel local. Bien. Vamos a ver si las licenciaturas en obstetricia también podrían realizar la práctica. Habría que ver bien esto de la normativa, ¿sí? Yo considero que estando en un equipo, ¿sí? y si está conformado por médico-médica, ¿sí? Y hay licenciado en obstetricia o hay enfermería también, bueno, conformar un equipo y que ese equipo realice la práctica, bueno, y que ya van teniendo experiencia, digamos, bueno, se puede, pero bueno, yo no quiero ser muy explícito en este sentido porque, bueno, por ahí después me pueden decir que, bueno, en obstetricia se tiene que trabajar la nueva ley de obstetricia, digamos, para poder aumentar las prácticas que realizan y que tengan un marco de seguridad en su práctica y que puedan trabajar tranquilas, ¿no? No sé si alguien del equipo quiere aportar algo en relación a eso. Bien. Vamos a ver un pequeño videíto de AMEU. De todas maneras, en el encuentro práctico, ¿sí? Vamos a ver otros videitos y, bueno, vamos a practicar con los elementos, ¿no? Más allá de que vayan a realizar o no la práctica, debemos saber, ¿sí? Cómo se realiza, porque esto forma parte también de la consejería que vamos a dar. Vamos a verlo. Este video ofrece información sobre el aspirador de IPAS AMEU Plus y su uso para realizar la evacuación uterina. El contenido del video, por sí solo, es insuficiente para preparar al alumno o para capacitarlo en llevar a cabo la técnica de evacuación uterina con aspiración manual. Este video debe usarse bajo la supervisión de un profesional de la salud capacitado en este procedimiento. Aspiración manual endouterina IPAS AMEU Plus. La aspiración manual endouterina es el procedimiento de primera elección recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Ginecobstetricia para extraer el contenido del útero dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Se recomienda en lugar del legrado uterino instrumentado, LUI, con cureta metálica. Es una técnica moderna, versátil, segura y eficaz, utilizada en la toma de biopsias de endometrio y evacuación endouterina. Se realiza con una cánula Easy Grip que se conecta a un aspirador cargado manualmente con una presión negativa de vacío. Esta fuente tiene un diseño similar a una jeringa. Es portátil y no necesita electricidad. La evacuación endouterina con aspiración por vacío tiene éxito en el 98% de los casos y reduce significativamente el riesgo de complicaciones, la pérdida de sangre y el dolor asociado con el legrado. Investigaciones internacionales demuestran que los profesionales de la salud capacitados, incluyendo a profesionales no médicos, pueden llevar a cabo de manera segura y eficaz el procedimiento de evacuación endouterina con IPAS AMEU Plus, lo que puede ampliar el acceso de las mujeres a servicios de calidad. Es ideal para el uso en centros de salud del primer nivel de atención y consultorios privados, así como para procedimientos ambulatorios en clínicas y hospitales. Un gran número de estudios demuestran que el costo de un procedimiento de aspiración con IPAS AMEU Plus es significativamente más bajo que el costo del legrado uterino instrumentado. El equipo IPAS AMEU Plus se compone de una jeringa de 60 centímetros cúbicos de capacidad y cánulas Easy Grip de plástico de diferentes calibres. Este equipo cuenta con un certificado de manejo de calidad del sistema ISO 9002 y está registrado en la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA, como instrumento para uso médico. Antes de efectuar la aspiración manual endouterina, es importante confirmar el embarazo y la edad gestacional correspondiente, con base en el último periodo menstrual, los síntomas del embarazo y el examen pélvico. En caso de ser necesario, se puede recurrir al ultrasonido. Como en todo procedimiento médico,
es importante recabar una historia clínica completa, con énfasis en los antecedentes que puedan impactar en la seguridad del procedimiento. Para realizar correctamente el procedimiento de aspiración con IPAS Ameu Plus, es necesario tener un plan para el manejo del dolor. Adaptar este plan a las necesidades de cada mujer, tomando en cuenta su estado clínico y psicológico. Identificar las causas del dolor y las opciones para resolverlas. Incluir una combinación entre medidas farmacológicas y de acompañamiento. Tener en cuenta las habilidades del personal, el carácter del procedimiento y la disponibilidad de insumos. En la preparación de la mujer, previo al procedimiento de aspiración manual endouterina, administra medicamentos para el dolor de manera oportuna 30 minutos antes. Administra antibióticos profilácticos a todas las mujeres y antibióticos terapéuticos según sea indicado. Aún en lugares donde no se disponga de antibióticos, se puede proveer la aspiración endouterina. Pregunta qué medidas de apoyo y acompañamiento desearía recibir y proporciónalas. Pide a la mujer que vacíe la vejiga. Solicita permiso para comenzar. Procedimiento de aspiración manual endouterina. El procedimiento de aspiración manual endouterina se realiza de la siguiente manera. Lleva a cabo lavado de manos y coloca barreras de protección. Asegúrate de que cuentas con todo el equipo y los suministros necesarios. Deben estar disponibles y listos antes de comenzar el procedimiento. Aspirador IPAS Ameu Plus. Cánulas Easy Grip. Espéculo. Tenáculo o pinza de POSI. Pinza de anillos. Jeringa. Contenedor con solución antiséptica. Lidocaína. Torundas o gasas. Contenedor o riñonera. Alista también el dispositivo intrauterino si la mujer ha solicitado su inserción postaborto. Para poder inspeccionar el tejido después de realizar el procedimiento, necesitas adicionalmente tener listo un colador, un contenedor de vidrio, una fuente de luz y agua. Ten listos también el recipiente y la solución para remojar y descontaminar inmediatamente el instrumental, una vez realizado el procedimiento. Preparación del instrumental. Prueba y carga el aspirador antes de usarlo, para verificar que conserve el vacío. Asegúrate de contar con más de un aspirador disponible en caso necesario. Inicia el procedimiento. Realiza un examen pélvico para confirmar posición y tamaño del útero y descartar masas anexiales. Introduce suavemente el espéculo, cuidando que su temperatura no genere incomodidad en la usuaria. Efectúa la limpieza del cérvix con gasas o torundas y con soluciones antisépticas, siempre del centro a la periferia. Emplea siempre la técnica de no tocar, es decir, que ningún instrumento que se inserte en el cuello y que penetre en la cavidad uterina entre en contacto con una superficie contaminada. En concreto, la punta de la cánula Easy Grip o del dilatador no deben tocar los guantes del proveedor, el área de manejo de instrumentos, las partes no estériles de la mujer, ni las paredes vaginales. Rectificación uterina. Identifica el labio cervical, anterior o posterior, donde colocarás la pinza de POSI para rectificar la posición del útero mediante tracción. Si de acuerdo al examen bimanual, el útero está en anteversión, identifica el labio anterior del cérvix, donde vas a poner la pinza de POSI. Inyecta 2 mililitros de lidocaína al 1% a las 12 en el sitio donde vas a colocar la pinza de POSI para sujetar el cérvix. Recuerda aspirar siempre antes de inyectar la lidocaína. Coloca la pinza de POSI en el labio anterior y ejerce tracción para rectificar el útero. Si el útero está en retroversión, identifica el labio posterior del cérvix. Inyecta 2 mililitros de lidocaína al 1% a las 6 en el sitio donde vas a colocar la pinza de POSI para sujetar el cérvix. Recuerda aspirar siempre antes de inyectar la lidocaína. Coloca la pinza de POSI en el labio posterior y ejerce tracción para rectificar el útero. Bloqueo paracervical.
Ejerce tracción suave para exponer el tejido en el punto de transición entre la mucosa vaginal y el cérvix. Aspira antes de inyectar lentamente los restantes 18 mililitros en cantidades iguales en la unión cérvico-vaginal, a una profundidad de 1.5 a 3 centímetros, a las 2, 4, 8 y 10 en punto, usando el reloj como referencia. Nunca inyectes a las 3 y a las 9. Si estás usando lidocaína al 2%, serán 8 mililitros repartidos de la misma forma. Aspiración endouterina. Es necesario esperar entre 3 y 4 minutos para que la anestesia haga efecto. Tiempo de latencia. Si es necesario, dilata el cérvix suavemente hasta que la cánula ingrese ajustadamente. Posiciona la cánula en el orificio cervical externo. Ejerce una tracción suave del cérvix y al mismo tiempo introduce la cánula delicadamente a través del orificio cervical interno. Aplica movimientos de rotación a medida que ejerces una presión suave. Introduce la cánula lentamente hasta que toque el fondo del útero y después retírala aproximadamente 1 centímetro. No insertes la cánula de manera forzada para evitar dañar el cérvix o el útero. Sujeta la pinza de Pozzi y el extremo de la cánula con una mano. Con la otra mano, conecta la cánula al aspirador cargado de vacío. Verifica la alineación de los orificios, las alitas, las marcas, las válvulas y el émbolo. Oprime los botones para liberar el vacío. Aspira el contenido uterino, girando la cánula 180 grados en ambas direcciones. Usa un movimiento hacia adentro y hacia afuera, pero nunca retires la abertura de la cánula más allá del orificio cervical. Sabrás que el proceso de evacuación se completó cuando observes una espuma rosada sin tejido entrando en la cánula. Percibas una sensación de aspereza. Sientas que las paredes del útero se contraen alrededor de la cánula, o cuando la mujer refiera más molestia y cólicos más enérgicos. Usa siempre una técnica quirúrgica suave. Ofrece apoyo reconfortante de una manera positiva y respetuosa. Monitorea el estado de la paciente durante todo el procedimiento. Retira el aspirador. Vacía el contenido del aspirador en el recipiente. Enjuaga el material aspirado y pásalo por un colador para identificar los restos ovulares. Inspecciona el material e identifica saco gestacional, vellosidades coriales y restos fetales, para confirmar que el procedimiento haya sido completo y para descartar una implantación ectópica. Recuerda analizar el material de acuerdo a la edad gestacional. Ahora retira la cánula. Tienes que estar preparado para aspirar de nuevo, en caso de ser necesario. Limpia el cérvix para evaluar el sangrado. Enjuaga la jeringa y la cánula Easy Grip para retirar la sangre y los coágulos. Para finalizar el procedimiento, informa a la mujer que el procedimiento de evacuación endouterina ha concluido. En caso de que la mujer, previa consejería y consentimiento informado, haya solicitado la colocación del dispositivo intrauterino, procede a insertarlo en este momento. Ahora retira la pinza de Pozzi. Si hay sangrado en el punto de pinzamiento, puedes ejercer ligera presión con gasa o torunda. Controla que no haya sangrado significativo por el orificio cervical. Retira el espéculo. Retira las barreras de protección y vuelve a lavar tus manos. Si la mujer ha solicitado, previa consejería y consentimiento informado, la colocación de un implante anticonceptivo, procede a insertarlo en este momento. Asegúrate de que la mujer sea acompañada a la sala de recuperación. La mujer debe ser observada, según sea necesario, de acuerdo a la valoración clínica. Ella puede dejar el sitio cuando lo considere, siempre y cuando cumpla con los criterios clínicos para el alta. Desarma y procesa de manera adecuada el instrumental. Si surge algún problema técnico o un evento adverso, tienes que estar preparado para resolverlo, o en su caso, para referir a la mujer a alguna unidad médica con capacidad resolutiva. Una vez que hayas realizado todos y cada uno de estos pasos, podrás asegurarte que el procedimiento concluyó de acuerdo a lo previsto. Conoce más información en www.ipas.org.
Bien. Bueno, era un poco largo el video, pero era necesario, digamos, explica todo y se lo vamos a compartir para que lo tengan disponible y para que lo puedan ver con mayor detenimiento. De todas maneras, en el encuentro práctico vamos a ver otros videos y vamos a practicar con el material y la técnica. Quisiera saber si hay alguna pregunta de esta segunda parte. De este video, en realidad. Fede, hay una consulta que no tiene que ver quizás con este video, pero dice Inés Rodríguez sobre el miso o miso más mifepristona, ¿de qué depende la elección? No sé si está presente. Bien. En realidad, la utilización, digamos, de esos métodos, digamos, va a quedar a disposición, en realidad, de los recursos que tengamos, de los recursos que haya en ese momento, pero sí algo importante es que nosotros tenemos que poder ofrecer los tratamientos con mayor calidad, ¿sí? Y en ese sentido, el misoprostol mifepristona tiene sus beneficios en relación al uso del misoprostol solo, en cuanto a la eficacia, en cuanto a las molestias. Entonces, en relación a la farmacológico, deberíamos poder ofrecer siempre el método combinado. Lo real es que después hay algunas condiciones que nos limitan y que por eso es necesario conocer todos los métodos. Pongo el ejemplo de algunas obras sociales, ¿sí? Que, por ejemplo, cubren solo el tratamiento de misoprostol solo. Y más allá de que haya que hacer gestiones para que puedan cubrir todos los tratamientos, y la realidad es que yo cuando me encuentro con una paciente en esa situación le digo, mirá, está este método, tu obra social cubre este, y si no, está este que se puede comprar en la farmacia. La paciente va a poder decidir teniendo toda la información, digamos, a su disposición. Pero como recomendación deberíamos poder ofrecer el método con mayor calidad, digamos, que existe. Sí, coincido. Ahí dicen que el combinado es más tolerable para los pacientes y sí, es real. No sé si hay alguna otra pregunta. Fede. Sí, ¿vale? Cerrar, quisiera pasar unos anuncios, si es posible, ustedes me dirán cuándo. Gracias. No, por mi parte, ya, si no hay preguntas, hacemos los anuncios. Muchas gracias a todos, todas y todes por haberse sumado a este nuevo encuentro. La verdad que para nosotros desde la dirección es muy, muy grato encontrarnos, tanto en lo virtual como en lo presencial. Y bueno, considero que ha sido un momento como el anterior, la otra capacitación que tuviste, Fede, de un montón de consultas, las cuales hacen a repensar también nuestras propias prácticas, ¿no? Como equipo. Eso por un lado. Y bueno, los anuncios son estos, que son buenos anuncios. Las próximas fechas en las cuales vamos a estar con los dispositivos móviles presencial. El 4 del 10 en San Genaro, el 8 del 10 en San Carlos y el 15 del 10 en el Besia. Queremos también recordarles desde el equipo que siempre se inscriban y también que puedan compartir la invitación con quienes vienen ya participando de este proceso en el proyecto de dispositivos móviles. La inscripción siempre es por gestión del conocimiento. Después nosotras, llegando el momento y en el lugar y presencial, pasamos nuevamente a otra planillita. Bueno, esos eran un poco los anuncios parroquiales y muchas gracias nuevamente. Ahí los voy a dejar en el chat. Sí, ahí justo preguntan en Villa Constitución. Yo puedo responder esa pregunta, porque estábamos tratando de cerrar la fecha, ¿sí? Por eso todavía no la comunicamos, ¿sí? Pero probablemente sea a fines de octubre, principios de noviembre. Para quien preguntó ahí en Villa Constitución. Ay, sí. Por eso no la pasamos porque no estaba confirmado. Así que bueno, gracias, Fede. Y ya falta poquito, ¿eh? ¿Cómo vamos de a poco llegando al momento casi del cierre? Ya estamos entrando prácticamente en octubre.
Así que nuevamente gracias a todos quienes se han sumado a este hermoso proyecto. Bueno, gracias por haber participado. Y quedamos a disposición, por supuesto, vamos a compartir todo este material y cualquier cosa nos están escribiendo. Ahí está el mail de la dirección, así que... Sí, siempre están las grabaciones que después nosotras desde la dirección nos envían, así que está todo grabado. Bien. Gracias, Fede. Gracias. Adiós.